Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo, y bienaventurados como invitados al banquete de bodas del Cordero. Todos seres amados, Fundación Amaya, tal como en alabanza al Señor, agradecimiento, gratitud. En el Salmo 100 nos unimos hoy, 24 de noviembre del año 2022, en ocasión del Thanksgiving, la acción de gracias en Estados Unidos. También nos unimos en acción de gracias al Padre Creador por la vida, por la creación, por las criaturas todas. En especial por su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, y por el Espíritu Santo santificador. También por nuestras santas, santos y mártires que han entregado su vida como testimonio. Eso significa martirio. Andrés Kung Wan de Corea y otros hermanos que conmemora nuestra Santa Iglesia Católica hoy en especial. Y por las vocaciones, en especial por el Papa y todos los servidores de la Iglesia, consagrados, no consagrados, laicos como nosotros. En la acción de gracias podría ser precisamente hoy con el Santo Rosario, los luminosos. Agradecer por el bautismo, por la comunión y la confesión como sacramentales. En especial, bautismo de nuestro Señor Jesucristo en el río Jordán por su primo Juan Bautista. La consagración del vino en las bodas de Canaán de nuestro Señor Jesús con María Santísima, su madre. También agradecer por el reino de Dios en nuestros corazones para nuestra conversión, como es la invitación que siempre nos hace. Vamos a ver hoy en la lectura que ese es el llamado a la liberación. La transfiguración de Cristo con Pedro, Santiago y Juan. Qué bien se está aquí, Señor. Si quieres hacemos 3 tiendas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Hoy que la palabra de Dios habla sobre la caída de los imperios. La P de Babilonia, Roma, en Egipto también, con los egipcios. Y el templo de Jerusalén, entre otros, tiempos modernos. La Sagrada Eucaristía, la comunión con ángeles santos y almas del purgatorio con las que nos unimos a orar hoy, 24 de noviembre del año 2022. Acá en provincia del Cartama, territorio Aviala, Laudato Si, y allí donde se encuentren. In every place on the world, thanksgiving, thanks for the faith, thanks for our church and Christ, and thanks for our people, the families, and happiness and well-being in the faith of God. Amén. Muy bien, vamos a dar entonces meditación en la palabra de Dios hoy en el Evangelio de San Lucas, precisamente que ayer ya avanzábamos un poco sobre la destrucción del templo de Babilonia, la caída del imperio romano, que así se interpreta en la profecía que hace Jesús hacia los años 70 cuando se destruye el templo de Jerusalén y tantos otros templos que han venido cayendo. Y en el Apocalipsis, en el evangelista San Juan, que también narra de estos hechos y acontecimientos del banquete del Cordero, que es precisamente
destrucción de estos templos paganos, mundanos, infrahumanos, que nos alejan de Cristo, de la iglesia y de las bienaventuranzas, por el opositor, el enemigo, el adversario, pero siempre triunfará nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, santificador, y nuestro Dios Padre Creador. Amén. En gracia de María Santísima, Jesús y su Padre putativo José, también nos unimos en oración por todos ustedes, seres amados, y sus seres amados. En la Apocalipsis, en el 18, sobre la caída de Babilonia. Después de esto vi otro ángel que bajaba del cielo. Tenía mucha autoridad y la tierra quedó iluminada con su resplandor. Con fuerte voz gritaba: ya cayó, la gran Babilonia. Se ha vuelto vivienda de demonios, guarida de toda clase de espíritus impuros, nido de toda clase de aves impuras y de tierras impuras y odiosas. Pues todas las naciones se emborracharon con el vino de su prostitución. Los reyes del mundo se prostituyeron con ella, y los comerciantes del mundo se hicieron ricos con sus exagerados derroches. Oí otra voz del cielo que decía: salgan de esa ciudad, ustedes que son mi pueblo, para que no participen en sus pecados ni los alcancen sus calamidades, pues sus pecados se han amontonado hasta el cielo y Dios ha tenido presentes sus maldades. Denle lo mismo que ella ha dado a otros, páguenle el doble de lo que ha hecho, mézclenle una bebida 2 veces más fuerte que la que ella mezcló para otros. Denle tormento y sufrimiento en la medida en que se entregó al orgullo y al derroche. Pues dice en su corazón: aquí estoy sentada como una reina, no soy viuda ni sufriré. Por eso en un solo día le vendrán sus calamidades, muerte, aflicción y hambre, y será quemada en el fuego, porque poderoso es Dios el Señor, que la ha condenado. Los reyes del mundo que se prostituyeron con ella y se entregaron al derroche llorarán y harán lamentación por ella cuando vean el humo de su incendio. Se quedarán lejos por miedo a su castigo y dirán: ay, ay de ti la gran ciudad, Babilonia, la ciudad poderosa, porque en un instante llegó tu castigo. Los comerciantes del mundo también llorarán y harán lamentación por esa ciudad, porque ya no habrá quien les compre sus cargamentos, cargamentos de oro, plata, piedras preciosas, perlas, telas de lino fino y de seda, de color púrpura y rojo, toda clase de maderas aromáticas, objetos de marfil, de maderas preciosas, de bronce, de hierro y de mármol, cargamentos de canela y especies aromáticas, incienso, perfumes y resinas, vino, aceite, harina fino y trigo, animales de carga, ovejas, caballos, carros y hasta esclavos, que son vidas humanas. Y dirán a la ciudad: ya no tienes las ricas frutas que tanto te gustaban, para siempre has perdido todos tus lujos y riquezas. Los que negociaban con esas cosas y se hicieron ricos a costa de la ciudad, se quedarán lejos por miedo de sus castigos, llorando y lamentándose, y dirán: ay, ay de la gran ciudad, vestida de fino lino, con ropas de color púrpura y rojo, adornada con oro, perlas y piedras preciosas, y en un instante se ha acabado tanta riqueza. Todos los capitanes de barco y los que navegan por las costas, los marineros y todos los que se ganan la vida en el mar, se quedaron lejos, y al ver el humo del incendio de la ciudad gritaron: ¿qué otra ciudad podrá compararse a esta gran ciudad? Y se echaron polvo en la cabeza, llorando y lamentándose, y gritaban: ay, ay de la gran ciudad. Con su riqueza se hicieron ricos todos los que tenían barcos en el mar, y en un instante ha quedado destruida. Tú, oh cielo, alégrate por causa de esa ciudad, y alégrense ustedes los del pueblo santo,
y los apóstoles y los profetas, porque Dios la condenará, les ha hecho justicia a ustedes. Entonces un ángel poderoso levantó una piedra que era como una gran piedra de molino, y lanzándola al mar dijo: así serás tú echada abajo, Babilonia, la gran ciudad, y nunca más te volverán a ver. Nunca más se oirá en tus calles música de arpas, flautas y trompetas, ni habrá en los trabajadores de ningún oficio, ni se oirá en ti el ruido de la piedra del molino. Nunca más brillará en ti la luz de una lámpara, ni se oirá en ti en un bullicio de las fiestas de bodas, porque tus comerciantes eran los poderosos del mundo y engañaste a todas las naciones con tus brujerías. Pues en esa ciudad se ha encontrado la sangre de los profetas y del pueblo santo y de todos los que la han sido asesinados en el mundo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y al Salmo 100, bienaventurados los invitados al banquete de bodas del Cordero. Canten al Señor con alegría, habitantes de toda la tierra, con alegría adoren al Señor, con gritos de alegría vengan a su presencia, reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo y somos suyos, somos pueblo suyo y ovejas de su pueblo. Bienaventurados los invitados a las bodas del Cordero, al banquete. Vengan a las puertas y a los atrios del templo con himnos de alabanza y gratitud. Denle gracias, bendigan su nombre, porque el Señor es bueno, su amor es eterno y su fidelidad no tiene fin. Bienaventurados los invitados al banquete de bodas del Cordero. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en el Santo Evangelio según San Lucas, en el capítulo 21, entre los versículos 20 y 28. Cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan que pronto será destruida. Entonces los que estén en Judea, que huyan a las montañas. Los que estén en Jerusalén, que salgan de la ciudad. Y los que estén en el campo, que no regresen a ella, porque serán días de castigo en que se cumplirá todo lo que dice las Escrituras. Pobres mujeres, aquellas que en tales días estén embarazadas o tengan niños de pecho, porque habrá mucho dolor en el país y un castigo terrible contra este pueblo. Unos morirán a filo de espada y a otros los llevarán prisioneros por todas las naciones, y los paganos pisotearán a Jerusalén hasta que se cumpla el tiempo que les ha sido señalado. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Mis seres amados, y como bien lo ha dicho Jesús, la espada, que es la palabra de Dios con doble filo, por un lado corta, pero por el otro cicatriza. Asimismo es todo lo que ocurre en gracia de Dios por la palabra de Dios como acción creadora y esa manifestación transformadora del ser siendo cada ser humano, templo vivo del Espíritu Santo, amén, de la iglesia, cuerpo vivo de toda la celestialidad, desde esta vida terrenal, en esa, digamos, escalera al cielo, el Santo Rosario, que es ese proceso de ascensión, ascensorial. Y Dios siempre, como nos ama, ha enviado a su Hijo Jesucristo y ha enviado toda en su santidad, en su familia sagrada de Nazaret, Jesús, María y José, en la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y en esta creación maravillosa, con toda esta humanidad maravillosa, todos seres amados con presencia de la divinidad. Así unos estemos distraídos, otros confundidos y otros perseguidos por el mismo opositor.
sabemos que siempre hemos de estar con esa criatura angelical, demoniacal, que ha sido arrojada del Edén, del paraíso, a donde hemos de regresar en gracia de Dios como hijos pródigos, hijos, seres amados. Se refiere a hijos e hijas. Pero en ese proceso, por bendición, llega todo, bienaventuranzas. Pero cuando llegan las cosas adversas, opuestas, contrarias a lo que vamos comprendiendo en la vida día a día, a lo que nos van enseñando otros hermanos día a día, y lo que aprendemos por todos los acontecimientos día a día. Desastres naturales no existen, son antrópicos, son creados por el hombre, destruyendo las culturas con todo su acervo cultural, como fue ahí destruido. Recuerden, el mismo pueblo, el faraón, con sus carruajes en el éxodo, persiguiendo a sus esclavos que había liberado el Señor en Moisés. Ese primer triunfo de nuestro Señor glorioso, victorioso, jubiloso, sacándolos de esa esclavitud. Pero mire lo contradictorio, nuestros hermanos de Israel los liberan de la esclavitud de otros paganos, servidores de dioses extraños y practicantes de ritos extravagantes, mundanos y destructores del bien vivir, destructores de la vida y la dignidad humana de ser hijos de Dios, para entrar a ser esclavos de sí mismos, de sus propias pasiones, renegando de Dios. Recuerden el maná que caía del cielo como señal de la comunión, renunciando a la vida sacramental, renunciando a todo lo que les recuerde Dios. Shema Israel, escucha Israel, ama a tu pueblo con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, a tu prójimo como a ti mismo. Exactamente. Y que no se nos olvide siempre. Eso en el pueblo judío, en el pueblo griego. Tener siempre presente ello. Que en el pueblo griego también teníamos ahí, dar en el blanco. La espada doble filo, las tablas de la ley, escritas por los dos lados. Mandamientos, que es el amor, la verdad y la justicia. En eso sintetiza toda la palabra de Dios. Y con ello, miren la palabra, qué maravilloso el Espíritu Santo nos regalaba una vez. Amor versus Roma. Esa es la prostituta de Babilonia, por su corrupción, el imperialismo. Así como en el pueblo judío ya estaba penetrado desde Grecia, por desgracia esa cultura pagana, falsos dioses, falsos profetas, falsos maestros, falsos sacerdotes, por tanto falsas prácticas que distorsionan la verdad, hacen creer que es verdad lo que es mentira y hacen ver que es mentira lo que es verdad, las Sagradas Escrituras. Habrá cosa más maravillosa que la Sagrada Escritura de Dios hecha en toda la historia de la humanidad, ni juntando todos los libros del mundo, ni juntando a todos los sabios del mundo, ni juntando todas las culturas del mundo se podría lograr algo tan maravilloso como la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es más que un contenido, porque es más que algo conceptual, porque es más que algo ideológico, porque es una experiencia de vida mística en el amor de Dios. Y podrán destruir los templos afuera que quieran, podrán destruir las ciudades, podrán arrasar todas las creaciones, entre comillas, hechas por el hombre, pero jamás el alma, porque el alma es de Dios. Y el Espíritu Santo habita en todos, y todos está replegado en todos. Y ese Espíritu es el que da vida. En él vivimos, nos movemos y existimos. Por tanto, escapa a cualquier designio, voluntad o capricho humano, pagano, idólatra, ese egoísmo, ese individualismo, eso es. Entonces, tarde que temprano, todas esas estructuras sociales, culturales, naturales, entre comillas, hechas por el hombre, vendrían a ser naturales, pero como hay una intención ajena a Dios, contraria a Dios, negando a Dios,
ya dejan de ser naturales, se vuelven artificiales. Creaciones humanas, entre comillas, porque recuerden, es transformación. El ser humano tiene capacidad de transformar. El que crea es Dios. Y Él es el que puede crear y recrear su obra, todos nosotros. Nos hace, nos rehace. Mire que todo el mal que hacemos y de las cosas malas que hacemos y en lo que nos equivocamos, que aprendemos, Él con ello construye cosas buenas. Endereza con reglones torcidos, como decía Santa Teresa. Escribir derechito, así mismo. Entonces, todo eso por aprendizaje también lo agradecemos en acción de gracias a nuestros seres amados que por alguna razón se equivocan, nos equivocamos, todos nos equivocamos de sentimientos, de pensamientos, de accionamientos, y por tanto se dan hechos, se dan situaciones, se dan efectos que nos afectan, afectan a otros, afectan la creación. Pero todo es un aprendizaje, ensayo y error, estamos en una escuela, pero hay que reconocerlo, comprometerse con ese cambio y la restauración en lo posible, que lo haga Jesucristo, en lo que es espiritual, alma, mente y cuerpo, lo que es material, liberarnos de ello, aprender a vivir sin apegos materiales, que circule, y si circula en bienaventuranzas, amén, son las misericordias. Ahí vamos ganando y vamos liberándonos para el viaje a la eternidad. Y eso agradece uno ese aprendizaje, porque lo malo también le enseña a uno lo que no debe volver a hacer. Y aprende a valorar lo que sí debe valorar, lo que no por alguna razón enceguecido, distraído o perseguido por otro, porque a veces también está presionado para tomar decisiones o por omisiones. Uno contribuye a esas destrucciones. Es que no son solo físicas, son destrucciones espirituales, intelectuales, emocionales. Y ellas son las que salvan el alma. Esas son las que nos deben preocupar, ocupar desde antes, preparándonos, fortaleciéndonos para permanecer, para que cuando suceden esos hechos nadie los va a parar. Todo tiene su final, y más si está contrario a Dios. Como dicen por ahí las mamás, las abuelas, los abuelos y los padres, ténganse finitos para cuando llegue ello. Que decían por ahí que va a acabar hasta con el nido de la perra. Porque de todo se acuerda mi Dios y todo lo ve, penetra los corazones, tiene los cabellos del pelo de la cabeza contados, de todos. Es que no, uno no le puede negar a Dios ni ocultar. Ya. Antes de uno decir algo, cuando lo siente en el corazón, ya Él sabe. Incluso así no lo diga, ya Él sabe que lo iba a decir. Entonces, ahí no, ¿a quién va a engañar? Uno va a ser en gracia de Dios, todo el día, de frente, teniéndolo ahí presente, caminando con Él, sintiéndolo a Él. Eso es lo que nos mantiene fuertes. Y eso es lo que nos quieren decir los libros de del Apocalipsis y estas tragedias y estos daños. No, no se preocupen por cosas materiales, eso no se vuelve a recuperar. Eso, pérdidas humanas, bendito Dios. Hay hermanos que de sangre llegan al extremo por la misma voluntad, por la misma cuestión de discriminación. Ayer que miraba lo del mito del carro al lado en Platón, que se ha hecho también esa distinción de lo negro y eso lleva a discriminación como el del mal y el blanco lo del bien. Eso también es muy delicado, eso hay que darle una interpretación porque el que guía el coche, el guía, es el que guía el alma, que toma la decisión entre el bien y el mal. Eso tiene que ver con la conciencia. Simplemente tengamos en cuenta que de la derecha de Dios, independiente del color, no le pongamos color, es el color de Dios, el amor, todo está correcto, es bienaventuranza, esa es verdad y justicia. Lo contrario a ello es el mal, es el enemigo, es el adversario. Y no por eso rechazarlo. Hay gente que en algún momento estamos mal,
En algún momento caemos en depresión, caemos en angustia, en desesperación y hacemos el mal que no queremos. O por creer hacer el bien estamos haciendo el mal. O creyendo estar haciendo el mal, de pronto hasta hacemos bien. Eso lo sabe Dios. Pero eso todo también nos involucra. Por eso no discriminar ni juzgar, porque eso en algún momento ha de acontecer. Que lo que juzgamos de otro mal en un momento, para nosotros puede ser que lo estemos haciendo mal ahora, o lo hicimos en el pasado, o podríamos hacerlo luego, porque la vida cambia, nos cambian las circunstancias, nos cambian las culturas. Eso quería resaltar de la Babilonia, que también es la Torre de Babel, la confusión de las lenguas. Llegan a esos pueblos a invadir, a cambiar sus culturas, a cambiar sus costumbres, sus prácticas. Eso es la prostitución, porque llegan y se mezclan prácticas, rituales de un lado y otro y creencias y se pierde la confusión. Nosotros no nos perdamos de la orientación, de la cátedra mística, de la Santa Iglesia. Cristianamente, alma y cuerpo conectados con Cristo, ahí no hay pierde. Palabra de Dios proclamada, declarada y emancipada entre nosotros y entre toda la humanidad. Es la única certeza que tenemos. Fe, confianza y esperanza en ello. De resto no tendremos salvación frente a nada. Porque caemos en confusión. Y más cuando van avanzando los años. Ya uno mayor, bendito Dios, que se va a poner como un carajito, como dicen en los hermanos de la República Bolivariana de Venezuela, un muchachito como un chiquillo, a cambiar de opinión. Hay que madurar. Ser como niños en la inocencia, la obediencia, la confianza en Abba, en el Padre. Pero no como niños en creernos ya que somos unos bebés, siendo ya adultos y habiendo ya madurado y caminado. No, que se note. Ser testimonio es eso. Ser coherente con los avances de la vida. Salmo 89. Con el Señor calcular los años para tener un corazón sensato. Conectar corazón y razón. Sensatez, sensibilidad y testa. Esa es la combinación maravillosa, la fe, la razón y la pasión. Y saber gobernar, ese es el saber vivir bien. Saber qué se quiere, los jóvenes lo tienen muy claro. Cómo caminar, cómo avanzar, los mayores, que vamos en ese proceso de experienciación, de ensayo y error, de aprender, aciertos, desaciertos, pero todo eso, cuando hay sabiduría, aprender de otros, cuando hay inteligencia, aprender de sí mismo, pero cuando hay negligencia, no aprender de ninguno. Y eso ya, amorosamente lo digo, es caer en la estupidez. Y entonces uno tiene que saber avanzar conforme los años. Pero las criaturas, bellas ellas, que son en inocencia, en humildad y en sabiduría, son los niños, las niñas. Porque la sociedad es la que nos va dañando, las prácticas, las culturas. Y eso todo lo sabía nuestro Jesús. Todo eso lo leí allí, por eso lo enseñaba con amor y con verdad y justicia a sus apóstoles, a sus discípulos, a los seguidores. A nosotros hoy, que tenemos esa es lo que más tenemos que agradecer. Uno hubiese querido estar en el tiempo de Jesús, pero qué más que tener toda esta riqueza de la palabra de Dios, de la interpretación que se ha dado con la iglesia y los que somos miembros de la iglesia, pues perdonen que nos incluyamos ahí, pero todo eso enriquece. El saber de unos y otros, el compartir experiencias de uno y otro, el renunciar a falsas creencias uno y otro y el seguir cada vez más firmes en la fe con los testimonios. Eso sí que nos enriquece. Eso sí es lo que se agradece en Thanksgiving. Mis seres amados, qué meditación tan hermosa nos ha regalado el Espíritu Santo hoy. Mil gracias, mil y mil bendiciones para todos. Y al Espíritu Santo, y a nuestro Padre Creador, y a Cristo que sigue habitando en nosotros. No tengamos miedo, tengamos fortaleza en el Señor nuestra roca. Gracias por todos habernos compartido mensajes estos días.
meditaciones de la palabra de otros lugares, por quienes oramos de distintas partes del mundo. Nos llegan invitaciones, nos llega la lección divina y testimonios y experiencias y esas interpretaciones que vamos compartiendo entre todos. Dios les pague. Un abrazo, muy agradecidos, sigan siendo bendecidos. Hasta pronto.